Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez Cuadros del curso de Literatura. Hoy día vamos a ver la semana número 17 del ciclo ordinario virtual 2018-2. Bien, hemos revisado la parte teórica y ahora vamos a revisar las preguntas de esta semana. Comenzamos entonces con la pregunta número 1. Tenemos un fragmento de uno de los cuentos más famosos del escritor Enrique Congrains. Congrains es el iniciador del neorrealismo y uno de los pilares de la narrativa del 50. A pesar de que es un narrador que dejó de escribir literatura poco después de su incursión en esta época literaria, es considerado un clásico, Enrique Congrains. Este cuento es uno de sus cuentos más famosos, se repite, El niño de junto al cielo. Vamos a leer el fragmento y luego vamos a responder la pregunta: ¿cuál es la característica de la narrativa de la generación del 50 presente en el fragmento? Había tomado el ómnibus y después de varias horas de pesado y fatigante viaje, arriban a Lima. Miraflores, La Victoria, San Isidro, Callao. ¿A dónde, Esteban? ¿A dónde? Su tío había mencionado el lugar y era la primera vez que Esteban lo oía nombrar. Debía ser algún barrio nuevo, pensó. Tomaron un auto y cruzaron calles y más calles. El auto los dejó al pie de un cerro. Casas junto al cerro, casas a mitad del cerro, casas en la cumbre del cerro. Habían subido y una vez arriba, junto a la choza que había levantado su tío, Esteban contempló la bestia con 1.000.000 de cabezas. La cosa se extendía y se desparramaba, cubriendo la tierra de casas, calles, techos, edificios, más allá de lo que su vista podía alcanzar. Bien, jóvenes, este es el fragmento pues que narra la llegada de Esteban, un niño tarmeño, a Lima. Él llega con su mamá y se va a vivir pues al distrito del Agustino, unos cerros que rodean a La Parada. Y es la descripción de cómo conoció ese barrio y cómo llegó al lugar y qué cosa vio desde la cumbre del cerro donde estaba esa calle donde va a vivir, que es la calle de junto al cielo. De ahí viene el título del cuento. Entonces, ¿qué característica podemos identificar? Relata las vicisitudes de la clase media limeña. Esa característica de relatar las vicisitudes de la clase media limeña sí podemos considerarla una característica de la narrativa generación de 50, sobre todo esta clase media limeña en una especie de modernización. Y ellos aparecen en algunos cuentos, por ejemplo de Ribeiro o de Luis Loaiza, otro narrador de 50. Pero en este fragmento no aparece eso. Se menciona San Isidro, se menciona Miraflores, pero mencionar un distrito de clase media no implica que estemos relatando las vicisitudes, no estamos mencionando algo que le pasó a la gente que vive en esos distritos, sino a un niño que llega al Agustino. A ver, describe la modernización de las barriadas. Bueno, la barriada es el lugar, es el barrio nuevo, son los lugares donde los provincianos migrantes levantaban sus casas en terrenos baldíos, invadían terrenos privados, terreno del Estado. Entonces, esta barriada en un principio va a ser tugurizada, como describe aquí el narrador en la perspectiva de Esteban, y no se moderniza, pues está empezando. Yo no me imagino una barriada modernizada cuando recién están en fase esteras, ¿no? Así que no va esa clave, o esa opción, mejor dicho. Destaca la visión nostálgica frente a la ciudad. Bueno, la nostalgia no, es bastante realista la descripción, no una pena, sino una descripción cruda de la realidad, típica del neorrealismo. Predomina la mirada del migrante provinciano. Entonces estamos viendo que Esteban es nuestro foco, desde él vemos todo lo narrado, así que estamos viendo la perspectiva del migrante provinciano, un niño migrante. Esta sería la clave. Expresa la esperanza de progreso en Lima. Eso no queda tan claro en este fragmento. Bien, la pregunta 2. Con respecto al fragmento citado en la pregunta anterior, el término alude de forma crítica a
No solo refiere su monstruosidad, sino también su carácter desconocido. Vamos a ver. El término cerro, que aparece, alude de forma crítica a la pérdida de las raíces. Bueno, eso no se menciona. Barrio Nuevo, que se menciona, alude de forma crítica a las barriadas. Eso me parece correcto. Pero no solo se refiere a su monstruosidad, sino también a su carácter desconocido. Bueno, las barriadas monstruosas no tiene mucho sentido. Aparte, yo digo barrio nuevo, no es un término tan crítico como decir barriada. Barriada es algo más despectivo. Así que no sería un término crítico. Aparte que no hay una monstruosidad en la barriada, simplemente es un lugar para vivir un poco feo, nada más. A ver, el término bestia a la migración provinciana. No, la bestia es la ciudad. La ciudad es la bestia del millón de cabezas, recordemos. Casas, la pudiente clase media, no tampoco. Cosa, la cosa se extendía, dice, ¿no? De forma crítica a la ciudad moderna, no solo refiere a su monstruosidad, sino también su carácter desconocido. Si volvemos a la pregunta anterior, si recordamos que la ciudad moderna, ¿no es cierto?, es el objeto aquí, es la bestia del millón de cabezas, como también se dice en este cuento. Acá está, ¿no? Esteban contempló la bestia con 1.000.000 de cabezas. La cosa, se refiere a la bestia, se extendía y desparramaba cubriendo de tierra, casas, calles. Esta es justamente la ciudad. Y sí, se hace alusión a su carácter monstruoso. Entonces la clave va a ser la E. Vamos con la pregunta número 3. En esta pregunta tenemos un fragmento del no menos famoso cuento Los gallinazos sin pluma de Julio Ramón Ribeiro. Este cuento es muy célebre y se le considera un clásico en la cuentística peruana. Este es el inicio del cuento, veamos. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. A esta hora el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear. A levantarse, Efraín, Enrique, ya es hora. A partir del fragmento anterior, ¿qué características de su obra se evidencia? Bueno, entonces tenemos que recordar las características de la obra de Ribeiro, como la utilización de estilo narrativo clásico, el narrador escéptico, la visión crítica de la ciudad de Lima y su temática asociada siempre con el migrante provinciano marginal, o sino también con las clases medias situadas en una especie de modernización y donde siempre también aparecen personajes marginales dentro de las mismas clases medias. Si recordamos esas características, podremos identificar cuál de ellas aparece en este fragmento. Las angustias y peripecias de personajes pertenecientes al mundo oficial. Bueno, esa es otra que no mencioné. En los cuentos de Ribeiro se enfoca una dicotomía entre el mundo oficial y el mundo marginal. Entonces el mundo oficial es el de las personas cuyos hijos asisten, por ejemplo, a la empresa Marcos, o que trabajan en una empresa donde están en planilla. Los marginales son aquellos que viven al margen de la ley, es decir, recogiendo basura, reciclando, a veces son delincuentes, y hay una dicotomía en este mundo, ¿ya? Claro, en este fragmento que estamos leyendo se describe el mundo marginal, no el mundo oficial, por eso no va la clave. La descripción detallada de la migración provinciana en la ciudad capital. Lo que se describe aquí, podemos ver, es el inicio de la mañana para los marginales, y tácitamente se menciona, pues, se asume que son provincianos
migrantes, pero no es algo obvio ni evidente en este fragmento. Él emplea una tendencia realista para describir la ciudad moderna. Bueno, también aparte de Enrique Congrains, Ribeiro también es un autor que cultiva el neorrealismo, así que esta opción está bien, es una descripción objetiva. El enfrentamiento que se suscita entre los marginales que buscan trabajo. Aquí no se menciona eso. El uso del monólogo interior, no, eso no lo utiliza Ribeiro en su narrativa. Así que tenemos como clave la C, el neorrealismo de la obra de Ribeiro. Bien, vamos ahora con la pregunta número 4. Esta pregunta es de verdadero y falso. Vamos a estudiarla para poder responderla bien. Respecto a las características de las obras de Julio Ramón Ribeiro, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. Entonces debemos recordar las características de la obra de Ribeiro, algo que ya hice justamente en la pregunta anterior. Retrata lo marginal mediante la sátira y el humor. Bueno, Ribeiro utiliza un humor muy fino en sus cuentos, pero no retrata lo marginal a partir de la sátira y el humor. Es más bien muy realista. Su temática pone énfasis en el universo urbano. Eso es verdad. Los cuentos de Ribeiro son eminentemente urbanos, con excepción de algunas novelas cortas que se ambientan, y algunos cuentos raros que se ambientan en provincia, pero es la excepción a la regla, ¿verdad?, del universo urbano. El fracaso del personaje evidencia un escepticismo, una visión escéptica, ¿sí?, una visión descreída del futuro. Presenta el constante conflicto ciudad-campo. Eso no aparece en la obra de Ribeiro. La clave entonces va a ser árbol. Bien, nos preguntan ahora por enunciados sobre el argumento de Gallinazo sin plumas. Debemos recordar, pues, que en Gallinazo sin plumas aparece el anciano Don Santos, ¿no es cierto?, y los niños Efraín y Enrique, que crían a un cerdo llamado Pascual. Al inicio del cuento, el cerdo es la esperanza de desarrollo económico de esta familia migrante, pero luego de no comer durante varias semanas, un buen tiempo, el cerdo se vuelve un monstruo que ansía devorar lo que sea. Y allí es cuando el abuelo mata al perro, a la mascota de los nietos, el perro Pedro. Bueno, después de que el cerdo lo devora, no queda mucho de él, solamente queda esta parte del perro. El resto ya está en el tracto digestivo del cerdo. Y es Enrique entonces quien va a ver esta desgracia. Su abuelo mataba al perro y le ha dado de comer al cerdo. Golpea al abuelo con la vara y la vara no le hace mucho daño, pero el viejo pierde el equilibrio y cae de espaldas al chiquero. Y ahí los niños huyen. Huyen con un Efraín que tiene su pie hinchado por una herida que se cortó con un vidrio en el muladar. Y de esta manera los niños escapan a un futuro incierto y el abuelo aparentemente es devorado por el cerdo Pascual, que se ha convertido de ser la esperanza, del desarrollo económico, ¿no es cierto? Se había convertido de ser una alcancía, se había convertido en un monstruo que devora y oprime al marginal provinciano. Se había convertido en un ser monstruoso, ¿no es cierto? Bien, recordando entonces esto, los niños buscan comida con el fin de alimentar al cerdo Pascual. Eso es verdad. ¿Está bien? Los niños buscan hasta en el muladar, el lugar más alejado y peligroso para buscar basura. Efraín golpea al abuelo con una vara y este es devorado por el cerdo. Enrique es quien lo golpea y el abuelo no está probado que sea devorado. Te da a entender, Ribeiro, que esto pasa, pero no hay una descripción minuciosa o explícita. Queda como algo implícito el cerdo devorando al abuelo.
Pero eso sí, Enrique no es quien golpea al abuelo, es Efraín, perdón, no es quien lo golpea, es Enrique quien golpea. ¿Está bien? Así que aquí tenemos. Describe cómo los niños trabajan en los basurales de la ciudad. Y eso es algo que ocurre trabajan en los cubos de basura de la avenida Pardo y también en el muladar junto al mar. Los protagonistas, que son los niños, huyen del abuelo y encuentran un mejor porvenir. No, porque no se sabe bien qué les va a pasar en el futuro. Es un final escéptico donde vemos el futuro incierto de los niños. La respuesta entonces es la 5B. Bien, vamos con la pregunta 6. La pregunta 6 es un enunciado en el que tenemos que completar tomando en cuenta los gallinazos sin plumas del narrador Ribeiro. Al final de la obra, el cerdo mira amenazante a don Santos caído en el chiquero y Enrique huye con su hermano sin ayudar a su abuelo. Estos sucesos tienen como consecuencia... A ver, este enunciado no es un fragmento del cuento, es un enunciado que uno puede escribir a partir del contenido del mismo, ¿no? A ver, tiene como consecuencia la intrascendencia de los personajes que pertenecen al espacio oficial. No, estos son personajes marginales, no del espacio oficial. El cumplimiento de la promesa de progreso de la ciudad hacia el migrante. No, porque el cerdo se ha convertido en un monstruo que oprime al marginal, no hubo ese desarrollo. El desaliento ante la ambición desmedida de la clase media en la ciudad. No, la clase media acá no participa. El éxito de los hermanos por poder progresar en la urbe sin ser explotados. Eso no aparece. La cancelación de la esperanza de progreso para los personajes marginales. Esa es la clave. Está bien, como dijimos en la parte anterior, el cerdo representa a la ciudad de Lima deshumanizada que devora y oprime al marginal. Bien, vamos ahora con el poemario Canto Villano, que es un poemario famoso de la poeta peruana Blanca Varela. A ver, nos preguntan sobre el título. Canto Villano. Se aprecia el empleo del oxímoron. Bueno, que algunos alumnos quieren saber qué es el oxímoron, ¿cierto? Es una figura literaria extra a las oficiales que te hemos enseñado a inicio de ciclo. El oxímoron consiste en colocar un sustantivo con un adjetivo, pero este adjetivo será de un significado opuesto al sustantivo. Entonces, ya el que menos está asociando este oxímoron con el epíteto. Entonces el epíteto y el oxímoron serían contrarios. Porque si ustedes recuerdan, en el epíteto colocamos un adjetivo inherente, que no deberíamos colocar porque es obvio que corresponde al sustantivo. ¿Está bien? Entonces el oxímoron es al revés. Por ejemplo, si en el epíteto podemos colocar encendido fuego, en el oxímoron vamos a colocar, por ejemplo, apagada luz. Entonces hay un adjetivo que no corresponde, ¿no?, a luz, pues la luz es encendida, pues, ¿no? Entonces en el epíteto podemos, por ejemplo, verde prado, porque supone que el prado es verde, ¿no es cierto? En el oxímoron colocamos, por ejemplo, luminosa cueva. Luminosa cueva, ¿no? Ese es un adjetivo que no corresponde con cueva. Y así, el oxímoron funciona de esa manera, ¿no es cierto? Es una contraria, un adjetivo contrario al sustantivo que está calificando. En canto villano encontramos eso también. Canto es cultura, educación, civismo, y villano es delincuencial, marginal, malo, contrario. Entonces canto sería sustantivo
y villano el adjetivo opuesto. A ver, se aprecia el empleo del oxímoron, se infiere que mediante el uso de esta figura la autora procura, ¿qué procura? El orden impuesto en su búsqueda de que prevalecen en la sociedad. La autora procura parodiar, podría ser, cuestionar, pues sí, criticar también, conservar no creo, enaltecer tampoco. Censurar los vicios e inmoralidad, parodiar con el canto villano, no parece tanto, ¿eh? No me cuadra. Subvertir las oposiciones tradicionales, por supuesto. Criticar, expresar entusiasmo por las costumbres. No creo entusiasmo por las costumbres. Ella más bien está en contra del sistema patriarcal. Conservar, desarticular una serie de prejuicios. Conservar, no. Y que tampoco enaltecer. Estamos entre la A y la B. Si estamos hablando de canto villano como una figura oxímoron que opone, la idea es oposición tradicional, porque en los vicios e inmoralidad no queda tan claro. En cambio, en la oposición de adjetivo con sustantivo, sí. Subvertir las oposiciones tradicionales, cuestionar, ¿no es cierto? Sería, la autora procura cuestionar el orden impuesto en su búsqueda de subvertir las oposiciones tradicionales que prevalecen en la sociedad. Por eso usa un oxímoron, donde el adjetivo sustantivo se opone. Bien, vamos ahora con la pregunta número 8. Es un fragmento de un poema, el poema Curriculum Vitae de Blanca Varela, ¿está bien? ¿Qué característica de la obra de la autora se puede colegir? Veamos el fragmento, lo vamos a leer. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros. Bien, vamos a ver qué característica de la obra de Blanca Varela podemos colegir. Lo femenino como lugar de resistencia. Bueno, no se nota mucho eso. La ausencia de densidad semántica. Bueno, aquí ganaste la carrera. ¿A qué se refiere con carrera? El premio, ¿qué es premio? El vino de la victoria. O sea, sí hay densidad semántica porque hay significados diversos para cada palabra que utiliza ella. El pesimismo asociado al escepticismo. Bueno, eso es una característica de la poesía de Blanca. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera. O sea, en lugar de ganar algo, lo que obtuviste fue otra vez tener que correr. Y no bebiste el vino de la victoria, sino tu sal, tu propia sal, es decir, tu sudor. Que jamás escuchaste una aclamación del público, sino que los perros ladraban. Sí, acá hay mucho pesimismo y cree que nunca obtendremos lo que queremos, siempre estaremos buscando algo que no se nos va a otorgar. Eso me parece sí, correcto. La métrica tradicional, no, pues acá hay versos sin una preocupación formal. Y la actitud sentimental de yo poético. Blanca Varela no se caracteriza por una actitud sentimental. El yo poético de Blanca Varela es bastante frío en ese aspecto. Confesional sí, pero nunca sentimental. La clave es la 8C. Bien. Vamos con la pregunta 9. Tenemos otro poema, versos del poema Camino a Babel, de Canto Villano, que es el poemario famoso de Blanca Varela. Vamos a leerlo. Ayúdame, mantra purísima, divinidad del esófago y el píloro. Si golpeas infinitas veces tu cabeza contra lo imposible, eres el imposible, el otro lado, el que llega, el que parte, el que entiende lo indecible. Bien, bueno, acá encontramos notoriamente una anáfora. ¿Está bien? ¿Se puede identificar la anáfora? Sí, jóvenes, aquí. ¿No? El. Y sobre todo en las últimas, ¿no? El que. Repetir muchas veces se intenta, al usar la anáfora, se intenta darle mucha prioridad, preponderancia a esa palabra repetida, se le resalta. ¿Está bien? El hablante lírico emplea un lenguaje grandilocuente. No encuentro aquí un parecido, por ejemplo, con la poesía de Chocano, así que no va.
No corresponde esta característica. Los versos mantienen una estructura con métrica fija. No, tampoco hay eso. La dimensión espiritual se evidencia a través del cuerpo. Esto está interesante. Ayúdame mantra. El mantra se supone que es algo espiritual y acá lo vemos, divinidad del esófago y el píloro, que son partes del aparato digestivo. ¿Está bien? Si golpeas infinitas veces tu cabeza contra el imposible, eres el imposible, el que parte. Acá también hay una referencia a la dimensión espiritual. Podría ser. La temática ofrece una visión conservadora del cuerpo. No, no es conservadora, es una visión novedosa del cuerpo. El estilo poético usado reivindica la estética modernista. No, Blanca Varela no es modernista. Bueno, la sequedad, está bien, por este detalle del mantra, el cuerpo, y también acá por asociar, ¿no es cierto?, la dimensión espiritual a través del corporal. La C es la clave. Bien, cerramos esta sesión con la pregunta 10, que tiene otro fragmento dice los versos finales del poema Camino a Babel, de Canto Villano. Se puede apreciar que el hablante lírico tiene un afán por... vamos a leer el fragmento. El santo del desierto que se traga la lengua, el que vuelve a nacer forzando a la madre, de su madre, el nadador contra la corriente, el que asciende de mar a río, de río a cielo, de cielo a luz, de luz a nada. A ver, ¿se puede afirmar que el hablante lírico tiene un afán por exaltar el sistema social tradicional? No. No encontramos nada de eso. Expresar un profundo sentimentalismo. Bien, Blanca Varela no se caracteriza por ser sentimental profundamente, para nada. ¿Está bien? Eso no es característica de su poesía. Idealizar el cuerpo y la voz femenina. Aquí no se menciona el cuerpo femenino. Desestabilizar el orden impuesto. Veamos. El santo del desierto que se traga la lengua, el que vuelve a nacer forzando a la madre, de su madre, el nadador contra la corriente, el que asciende de mar a río, de río a cielo, de cielo a luz y de luz a nada. Sí, hay una desestabilización del orden convencional de las cosas. Criticar el experimentalismo verbal, no, eso no encontramos. Eso son palabras comunes nada más. Encontramos aquí una desestabilización del orden impuesto. Encontramos aquí como que va a la contra lo que está diciendo. Vuelve a nacer forzando a la madre, por ejemplo. O el narrador contra la corriente. Bien, hemos terminado esta sesión y hemos terminado por la sesión número 17 de 2018-2 ordinario virtual y quedo a la espera de sus preguntas en el medio respectivo.